En el 100.4 de FM y en el 1179 de onda media, hoy por hoy locos por Valencia. Pues son las 12:33 y vamos a continuar charlando de algunos asuntos que afectan a la población de Alfafar. La verdad es que yo creo que esto también ocurre en muchos otros sitios, ¿no? Poblaciones lindantes con otras y también cercanas a la gran ciudad, pues a veces ocurre que, bueno, los residentes o bien cambian de domicilio, se desplazan un poco más allá y a veces es más cómodo llevar a los niños a otros colegios que los de tu municipio. Esto ha ocurrido en varias poblaciones, también ocurrió hace algún tiempo en Alfafar, ¿no? Y Alfafar ha tomado medidas, ha tomado cartas en el asunto y lleva ya un tiempo, desde el año pasado, haciendo unas campañas por la escolarización y matriculación de los niños en los centros escolares del municipio. Vamos a hablar de ello con la concejala de Educación, que es Dolores Montmeneu. Dolores, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Existía esta fuga de niños en Alfafar? Pues bueno, sí que hay fuga. Como bien ha dicho, pues somos pueblos que estamos unos muy cerquita de otros y entonces, pues bien, o por razón laboral, suelen llevarlos a otros a otros municipios. Centros, sí. Y esto ocurría aquí y dijiste, bueno, esto hay que frenarlo de alguna manera. Claro. O hay que recordar a la gente aquí que aquí tienen sus colegios de toda la vida. Efectivamente, el año pasado ya tomamos la iniciativa, hicimos lo que es la primera campaña escolar. Este año hemos querido volverla a hacer, añadiendo también unos vídeos promocionales de todos los centros. La intención es, pues bueno, que darlos a conocer de una forma muy cómoda. Viene en el canal de YouTube del Ayuntamiento, están todos colgados, hay un spot, uno general, luego un individual de cada centro y luego también a través de lo que es la revista que hemos editado, pues para que puedan ver toda la oferta educativa, todos los centros que hay, todos los programas que cada uno ofrece, para que vean que hay mucha diversidad y que, bueno, que son todos de calidad. Es que, claro, el caso de Alfafar es muy singular, porque, como decía Arturo, Alfafar está pegadito a otros municipios, pues hay gente que quizá cruza la calle y ya está en otro pueblo, ¿no? Y a veces pues puede tener esa comodidad de un centro escolar que pertenece a otro municipio, ¿no? Claro, así es. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una avenida y pues bueno, a derechas colindas con un pueblo que hay un colegio muy cerquita, a izquierdas con otro y entonces, claro, pues la gente es fácil que, pues es normal, que por comodidad también, pues por dejarlo a lo mejor a los abuelitos, a las abuelitas, pues que los lleven a otros centros. Nosotros la idea es, pues bueno, que darlos a conocer los centros que tenemos y para que vean todos los proyectos que en ellos, bueno, les pueden ofrecer, pueden encontrar. Y luego, aparte, también en la revista hemos querido, pues de una manera, mostrar todas las ayudas, todas las ventajas que tienen si los matriculan aquí en Alfafar, aparte de pues ayudas económicas, de un bus que tenemos gratuito para lo que son los niños o niñas de la comisión de desplazamiento, por a lo mejor por zona, porque bueno, Alfafar es un pueblo pues que tiene varios barrios y a lo mejor pues no siempre puede entrar el que más cerca está de tu barrio. Pues bueno, tenemos un bus gratuito a disposición para todos los niños o niñas que están desplazados dentro de la comisión de escolarización. Y luego, aparte, pues también todas las actividades que pueden encontrar en los centros, porque trabajamos pues codo a codo con los centros educativos del municipio y les ofrecemos desde las diferentes áreas que hay desde el ayuntamiento o como ayuntamiento, pues todas las actividades, programas donde se pueden también pues beneficiar si los escolarizan en los centros del municipio. ¿Cuál es la oferta de centros de educación que tiene Alfafar? ¿Cuántos colegios hay? ¿Cuántas plazas? Plazas en total, unidades, hay bastantes. Tenemos en escuela infantil de primer ciclo, tenemos un centro que es público, tenemos dos centros, uno municipal, uno público, donde en uno de ellos tenemos 60 plazas. En el otro, 50 plazas, en el que es municipal. En el que es público tenemos hasta 109 plazas. Luego tenemos 4 centros que son concertados, donde también, tenemos bastantes plazas para poder abarcar a todo lo que es la natalidad que tenemos en el municipio. Porque problemas de escolarización no hay en cuanto a... No hay, en cuanto a natalidad para centros no hay. Luego también tenemos centros de primaria en cuanto a públicos y concertados. Tenemos 2 públicos, tenemos 3 concertados. De secundaria, tenemos hasta escuela de adultos. Tenemos un centro público también donde ofrecemos lo que es secundaria, ciclos formativos y bachillerato, y luego tenemos hasta escuela de adultos, o sea que pueden empezar desde el añito a estudiar o a formarse de cierta manera en el municipio y terminar pues hasta con el bachillerato.
Y luego con la jubilación en la escuela de adultos. En la escuela de adultos, sí, porque está también lo que es la formación reglada para todo aquel o aquella que, pues bueno, en su día, pues por circunstancias no se pudo formar, y luego aparte, pues bueno, todos los talleres que ofrecen, que la verdad es que las personas que tenemos mayores en el municipio están encantados con nuestra escuela de adultos, porque la verdad es que, bueno, hay un equipo docente y una dirección fenomenal, y bueno, y la verdad es que están súper a gusto. Dicen que es como que vuelven, no sé, a vivir otra vida, ¿no? Lo comentábamos antes, que claro, Alfafar está junto al centro comercial importantísimo que todos bien conocéis y que no sé dónde viene a trabajar mucha gente. Y esa gente que a lo mejor también requiere de plazas escolares o para guarderías para sus hijos, ¿no? Claro, sí, de hecho, tenemos una escuela, la que es pública, que es un concierto, es escuela infantil de primer ciclo y está en el polígono industrial. Además, también ofrecen un proyecto educativo estupendo y es ideal para todo lo que es la zona del polígono y toda la zona comercial. Una zona que todavía se va a incrementar, el claro. De que venga más gente todavía, ojalá sí a encontrar aquí puestos de trabajo sí. Y que requieran de estas plazas para sus hijos, claro. Así es. No deja de ser curioso, desde luego, que en otros lugares pues hay, entre comillas, peleas por poder colocar a los niños en determinados colegios, ¿no? Y aquí estáis haciendo una campaña para que precisamente vengan a estos colegios y con un montón de ventajas, ¿no? Pues ojalá recuperéis, digamos, esa tasa que teníais hace años y vuelvan esos niños que, bueno, antes decíamos que se habían fugado, pero no era un término para entendernos, sí. ¿O creéis que los niños han escapado a buscarlo? No han escapado de Alfafar, ni mucho menos. ¿Está teniendo efectividad esta campaña? ¿Estáis notando ya los resultados? Sí, el año pasado la verdad es que fue la primera campaña que hicimos y la verdad es que sí que se notó y sí que aumentó la matrícula. Bueno, pues entonces enhorabuena por ello. Muchas gracias. Y a continuar llenando las plazas educativas de los centros municipales de Alfafar. Pues Dolores Montmenú, un placer conocerte. Que os vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Enseguida continuamos hablando de muchas más cosas que se organizan aquí, en Alfafar.